Hola, hoy estamos con Cristina Hinojés. Cristina es teóloga, laica, escritora, tienes muchos trabajos muy interesantes, la verdad, con una perspectiva iluminadora, un poco diferente, y nos acompañas hoy para nuestro seminario de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense, Proteger, que se escucha con G, y se escribe a base de promover pues, el tejer vínculos, etcétera, ¿no? Entonces, pues queremos tejer vínculos contigo, Cristina. Queremos que nos enseñes un poco cómo has trabajado, cómo te has acercado a este tema, por qué ha sido importante, ¿no? El título de tu seminario es Cuando las víctimas llaman a tu puerta. ¿Cómo ha sido esta llamada? Pues llegó de una manera en la que de verdad no provoqué, digamos, esa llamada, sino que sencillamente empecé a escribir artículos sobre cuestiones de abuso, sobre algunos casos muy concretos, muy sonados, y a partir de ahí hubo víctimas que se pusieron en contacto conmigo. Entonces descubrí que ese asco, vamos a decir así, que yo tenía desde hacía mucho tiempo dentro por este tema, ¿no? Lo que me provocaba, que era realmente asco, se tenía que transformar en algo más, ¿no? Algo más práctico, digamos, sobre todo de cara a las víctimas. Y entonces empecé a escucharlas, empecé a acompañarlas hacia donde tenían que ir derivadas, porque muchas veces ellas mismas no sabían hacia dónde, pero a partir de ahí me di cuenta que la realidad de los abusos no es exclusivamente solo las víctimas, sino que hay un entramado alrededor que se tiene que estudiar, que se tiene que ver, que se tiene que valorar y que se tiene que conocer, y sobre todo que hay que dar a conocer. Y a partir de ahí fue en ese llamar las víctimas a mi puerta cuando entré más de lleno en la realidad de los abusos desde muchos campos, desde muchos aspectos. Pues muy interesante, ¿no? Yo creo que, ¿no? Comentabas este asco, yo creo que hay un tema muy importante, ¿no? Que es cómo transformar esta rabia, esta impotencia, en realidad en fuerza de trabajo que sea positiva, ¿no? Que genere una forma nueva, ¿no? De afrontar, ¿no? Esta realidad y ver cuáles son las causas. De hecho, de alguna manera es la finalidad de esta cátedra, ¿no? ¿Cómo ves este punto? Este proceso va a costar porque ha habido un trabajo previo de negación, como ha habido en todos los sitios. Quiero decir, esto es como una especie de práctica que es un patrón fijo de comportamiento, ¿no? Entonces ha habido una negación que nos ha hecho perder muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, que ha causado además muchísimo dolor y que ha causado que muchas víctimas incluso hayan renunciado ya hoy a hablar, a acusar, porque se han visto abandonadas a su suerte, ¿no? Después pasamos por un proceso que fue vincular todos los abusos exclusivamente al abuso sexual. Y claro, eso focalizó mucho un abuso que existe, que está ahí, pero hizo desviar la atención de otro tipo de abuso que había que empezar a trabajar, que era en realidad el tronco que es el abuso de poder, ¿no? Entonces, a partir de empezar a quitar el foco exclusivamente de los abusos sexuales, pero trasladarlo también al abuso de poder, empezamos a ver que ese tronco había generado muchas ramas que eran otras formas de abusos muy distintos, ¿no? Todos terribles, todos exactamente igual de terribles, pero diferentes. Y claro, cuando todo eso está emergiendo, porque no pensemos que esto ha acabado, esto está emergiendo en este momento, hay muchos lugares del mundo donde todavía se niega la evidencia, es decir, aquí no ha pasado nada, aquí no pasa nada, ¿no? Pero bueno, también vivirán su proceso y acabarán saliendo. Pero claro, todo esto nos tiene que hacer pensar que es un asunto de todos, es decir, las víctimas no son esas personas a las que eso les pasa, sino que todos en potencia somos víctimas de algún tipo de abuso, y mucho cuidado, todos en potencia somos abusadores, porque todos tenemos un pequeño abusador dentro. Y claro, hacer tomar conciencia de esta realidad a toda la sociedad civil, a la sociedad eclesial, por supuesto, es un trabajo que va a llevar su tiempo, pero precisamente por eso no podemos callar ni podemos parar. Me interesa especialmente esto que has comentado, ¿no? Porque realmente, claro, el abuso sexual es un abuso gravísimo, y más cuando es a la infancia, aunque todo. Pero claro, la base está en ese abuso de conciencia, en ese abuso de poder, ¿no? Y es donde nos hemos querido centrar específicamente, ¿no? Porque hay ya muchos espacios donde se está abordando el tema del abuso sexual y se está acotando, y hay que mirar, ¿no? Con una amplitud de horizonte. Se dice que hemos llegado, o que la Iglesia llega tarde, ¿no? En este contexto, sí. O muchos contextos llegan tarde. ¿Se podría decir que al hacer este giro podemos llegar
un poco a tiempo? ¿O A esta ver, emergencia realmente está consiguiendo que salgan más cosas que teníamos que acometer? Sí. También lo estamos abordando en la universidad, en distintos Sí. contextos, ¿no? Sí. ¿Se puede decir que podemos coger un poco el ritmo? A ver, en la cuestión eclesial, sobre todo, la Iglesia ha llegado tarde porque ha negado la evidencia de algo que estaba ahí, ¿no? Que no estaba ahí desde hace 3 años, 10 años o 100 años, sino que es algo que viene desde mucho más atrás. Pero también es cierto, y creo que hay que reconocerlo para ser objetivos, que a día de hoy la Iglesia es la única institución que ha pedido perdón. Que haya pedido perdón no significa que todas las prácticas que se tenían que haber puesto ya encima de la mesa se hayan puesto. Es decir, no podemos, por ese perdón que se ha pedido, que se sigue pidiendo, no podemos decir que la cuestión de los abusos sea una cuestión que ya ha generado un espacio seguro en la Iglesia. No, la Iglesia sigue sin ser un espacio seguro porque todavía a día de hoy salen casos de hoy, quiero decir, no son casos de hace 30 o 40 años, sino de hoy. Por lo tanto, esa parte hay que reconocerla como tal. Luego, es verdad que en la sociedad se va tomando conciencia de esta realidad, pero también es verdad que los medios de comunicación hay muy poquitos que se hayan metido de lleno en todas las instituciones, ¿no? Sí que hay alguno que lo ha hecho y además lo ha hecho de una manera impecable, pero vamos tomando el ritmo, pero todavía nos falta un poquito de precalentamiento, vamos a decir un poco por utilizar este término, esta simbología deportiva, no, nos falta todavía un poco de precalentamiento para realmente movernos a la velocidad que deberíamos movernos en todas las instituciones, por supuesto también en la Iglesia, eso es evidente, pero creo que hay cuestiones que también hay que dejar un poco claras, un poco por lo menos ahí encima de la mesa, ¿no? Claro. Muchas gracias. Creo que hay otro tema también bastante interesante y es, se podría decir que ya empieza a aparecer el reconocimiento de las víctimas, aunque, bueno, Cuesta. más tímidamente de lo que Sí. nos gustaría, ¿no? Por otro lado, nos comentas que la institución en algunos de los puntos está pidiendo su perdón, ¿no? Es verdad que falta acción de revisión. Ahora creo que hay un papel también muy interesante del reconocimiento de las comunidades, de lo que ocurre y de cómo muchas veces esas víctimas tienen que salir de esas comunidades. Es como una especie de doble espacio de abuso, ¿no? Porque fueron abusadas por alguien en concreto, Sí. por el victimario, pero sin embargo las comunidades las expulsan también, ¿no? Es Sí. como que se alían más con el victimario, entonces queda ese sándwich ahí, ese espacio un poco indefinido. Sí, es que la cuestión de la relación de las víctimas con las comunidades donde se han generado los abusos y la relación de las comunidades con los victimarios que han generado los abusos es algo que todavía nos está costando mucho, digamos, centrar en un espacio, vamos a decir, de diálogo, ¿no? Tenemos que pensar primero, la víctima muchas veces dentro de su propia comunidad se ve sola, sea una comunidad religiosa, sea una comunidad parroquial, sea una comunidad del ámbito que sea deportiva, sea del tipo que sea, me da lo mismo. O sea, es una comunidad, ¿no? Estamos hablando de una comunidad en general, ¿vale? Entonces, hay víctimas que dentro de la comunidad se sienten absolutamente solas cuando empiezan a tomar conciencia de lo que les está pasando. Entonces, es verdad que en muchas ocasiones esa comunidad no ha percibido, porque hay un problema muy grave también, que es que hemos normalizado tantas formas de abuso de poder que en este momento son casi cuestiones graciosas, no sé cómo decirlo, es un poco como es la gracia de turno, ¿no? ¿Qué cosas dices? No es qué cosas dices, es que con eso estás abriendo ahí una brecha que a alguna persona le va a hacer mucho más daño que a otras a lo mejor que nos puede resbalar más o menos, aunque nos choquen muchas veces esos comentarios. Pero es cierto que al final las víctimas es como si el abuso, nos falta tomar conciencia de que cuando una víctima es abusada toda la comunidad, del tipo que sea. Entonces, cuando la víctima toma conciencia y se ve sola cuando va a pedir ayuda a ese primer ámbito que le tenía que dar ese calor, esa acogida, claro, no es que la víctima se vaya porque la comunidad se lo diga, es que al final no se encuentra en ese espacio, ¿no? Y por lo tanto se va porque tiene que buscar otro espacio donde sentirse acogida, respetada, valorada, escuchada, creída, quiero decir, son demasiadas cuestiones que en esas comunidades ya no se pueden dar. Y luego está la cuestión de los victimarios, que es muy curiosa, ¿no? Porque muchas veces hay comunidades del tipo que sean, no es buscar una en concreto, sino del tipo que sea, que creen que con expulsar al victimario de sus filas, vamos a decir, ya está cumplido todo el trámite.
Y no, hay que analizar qué ha pasado, por qué se ha producido eso, cómo hemos llegado a esto, quién ha mirado para otro lado, quién decididamente ha ocultado, porque hay que valorar todas esas opciones, y creo que ese análisis es lo que más cuesta todavía hacer dentro de cualquier tipo de comunidad. Muy interesante, ¿no? La necesidad, que es parte también de nuestro objetivo, de comprender qué está pasando en esas comunidades, cómo se generó y cómo de alguna manera podemos poner esa prevención. Sí. Creo que es fundamental también, Cristina, el tema de la formación, y es otro de los puntos que vamos a insistir. Has comentado un punto clave, y es que de alguna manera todos tenemos algo de sufriente, ¿no? en esos procesos, pero también todas tenemos el riesgo de, ¿no? Pues tener con esos espacios de poder que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que vamos teniendo una cierta... Bueno, teniendo, o muchas veces que nosotros nos otorgamos espacios de poder que nadie nos ha concedido, porque eso también muchas veces tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, muchas veces nosotros mismos creemos que tenemos un espacio de poder que nadie nos ha adjudicado. Eso también es importante. Muy interesante ese hilo, ¿no? Entonces, pero que es verdad que es difícil darse cuenta de cuando estás participando de esa relación y cuando comienza ese giro en el que tú puedes ser parte, ¿no? de ese proceso, ¿no? de abuso, etcétera, ¿no? Ese delicado, ¿no? Esa línea, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que serían, por ir terminando ya, pues 3 claves, si quieres, ¿no? Formativas, si quieres dime 4 o dime 2, lo que tú quieras. Sí. Pero bueno, que nos ordenen un poquito esas claves formativas para que de alguna manera todos tomemos conciencia, todas tomemos conciencia y en ese giro podamos no resbalar, ¿no? Tener la vacuna, ¿no? Sí. para no caer en ello. Yo creo que lo principal en cualquier tipo de comunidad, lo principal es tener en cuenta la dignidad de la persona. Sea una persona de 3 años o sea una persona de 40, es una persona y por lo tanto hay una dignidad, ¿no? Eso es básico para todo tipo de comunidades. Luego, dado el campo en el que yo me muevo, es cierto que digamos, tengo una cierta práctica más o conocimiento más de lo que es del ámbito religioso, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Entonces, ahí en el ámbito religioso es evidente que hay una formación que es necesario poner encima de la mesa con toda normalidad, que es la formación psicoafectivo-sexual. Ojo, que no puede ir nunca separada de la inteligencia emocional, porque si no sabemos expresar qué pasa, no podemos pedir ayuda en un momento determinado. Y sobre todo, formar a las personas para que cuando tengan acceso a puestos de poder, sepa que son tiempos limitados. Y que la despedida más difícil que vivimos en esta vida es despedirnos de un puesto donde hemos tenido poder. Porque nadie prepara para la pérdida de poder. Entonces, cuando tú no tienes en cuenta la dignidad de una persona, a ti no te han formado en formación psicoafectivo-sexual, no tienes inteligencia emocional para en un momento dado decir no sé qué me pasa o me pasa esto. Y cuando tú tienes un acceso a un puesto de poder pero nadie te ha formado para abandonarlo, ahí se dan los campos más importantes para ir de alguna manera venciendo esta inercia del abuso de poder sobre todo. Claro, esto no significa que esto funcione siempre, pues porque esto no funciona siempre, ¿no? Pero digamos que no hay que tenerle miedo ni a decir ni a ponerle nombre a los abusos, porque es lo peor que podemos hacer, es negar la evidencia. Segundo, tenemos que aprender a que las personas que están en puestos de poder no tienen un poder absoluto, nadie tiene un poder absoluto, y entonces saber también que, sobre todo en congregaciones religiosas, en la vida religiosa en general, sobre todo el voto de obediencia no es voto de sumisión. Cuando se forman realidades de este tipo, digamos, se van clarificando mucho el horizonte para que ciertas cosas no se den. Pero vuelvo a repetir, no siempre funcionan. Es decir, estamos probando sobre bases que tenemos que no han funcionado. Esta forma no ha funcionado, esta forma tampoco, vamos a ir mirando otras, pero no significa jamás que vayamos a dar con la perfección absoluta,
porque somos muy volubles, vivimos en una sociedad que es muy cambiante y eso también nos repercute, ¿no?, en nuestra forma de actuar, en nuestra propia forma de ser, que al final es lo que va generando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta una serie de valores que están ahí y sobre todo no tener miedo a ir cambiando y evolucionando conforme vayan pasando el tiempo, porque es lo propio. Bueno, la voto-obediencia no es sumisión, pero tampoco lo es en ningún contexto educativo, ¿no? La mirada al maestro, ¿no? Sí. A la maestra, ni en cualquier otro contexto. No, en cualquier otro contexto, es evidente. Es decir, el problema es comprender la relación de poder como es que es que las relaciones de poder siempre se han vivido de una manera asimétrica, ¿no? Entonces la asimetría es lo que provoca que el que está arriba tenga ese poder, que el que está abajo, como no lo tiene, se ve obligado a seguir siempre las indicaciones o a sufrir, digamos, realmente el abuso que el que tiene el poder provoca, ¿no? Por lo tanto, también mucho ojo en cómo se elige, a quién se elige, porque hay puestos que en realidad lo que tienen es en sus manos el devenir durante un tiempo considerablemente largo de muchas personas que tienen en su entorno, ¿no? Entonces, por lo tanto, también tener muchísimo cuidado con quién se elige, porque se tiene que elegir conjuntamente, y a quién se elige, porque se deposita una confianza extrema, digamos, en esa persona y por lo tanto hay que tener una serie de realidades ahí para poder evaluar después e ir evaluando sobre la marcha, que también es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Una especie de controles de calidad, digamos, de cómo se ejercen ciertos mandatos. Pues no pasaría nada por tenerlos. Incluso ayudaría, ¿no? Ayudaría mucho a pulir, a la dirección de un centro claro, educativo, en cualquier otro ámbito, porque al final pues somos humanos y muchas veces es verdad que se pueden dar casos donde no está planificado un abuso de poder, sino que se da inconscientemente. Pero bueno, precisamente por eso esa especie de mecanismos de control de calidad permitirían ir corrigiendo antes de que llegue una hecatombe, una catástrofe. Bueno, entonces la formación tendría que ser tanto para incorporarse a esos espacios de poder, ¿no? de administración, de gestión, de comunidades, como para abandonarlos. Sí, no, claro, es que tú dime qué institución forma para abandonar los cargos de poder. Tampoco se forma mucho para incorporarse. Pero quiero decirte, pero al final siempre, como digo yo, siempre hay un cursillo de verano, siempre hay un cursillo de una semana, pero para abandonar los cargos nunca hay un cursillo de fin de semana ni un cursillo de verano, ¿no? Y es especialmente peligroso. Claro, exactamente, entonces eso hay que aprenderlo también a gestionar. Ok. Pues muchísimas gracias, Cristina. Un placer. Yo creo que ha sido un gusto conversar este pequeño rato contigo. Luego vamos a poder ahondar más y bueno, pues nada, a todos os invito a que de alguna manera podáis participar de las actividades de la Cátedra Proteger con estos seminarios, que la verdad es que es una gozada escuchar a los ponentes que tenemos. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros.